Y me gustaría que mi amigo Alberto, que está aquí, el presidente Fernández, que lo hemos comentado de manera muy abierta y muy directa, porque tú eres el portavoz de tu país y también del continente, porque eres presidente de la CELAC actualmente, y también te encargas de temas de seguridad nuclear, de estabilidad, de seguridad alimentaria. Tienes una concepción muy fuerte, pero ante todo lo que acabo de presentar, me gustaría saber lo que opinas. Adelante. Muchas gracias, querido Manuel, querido presidente de Francia, amigo Emmanuel. Muchas gracias. Gracias por este foro, que creo que tiene mucho sentido que lo tengamos. Una gran idea del presidente. A ver, yo siento que el mundo viene en una suerte de cataratas, de cascadas de desgracias. La Argentina viene de la desgracia de un alto endeudamiento, pero cuando estamos tratando de salir de ese problema, aparece una pandemia que ha dejado al descubierto toda la inequidad que en el mundo se vive. Y cuando la pandemia parece estar desapareciendo, aparece una guerra que conmueve definitivamente al mundo todo. Si alguien piensa que la guerra es un conflicto entre rusos y ucranianos, se equivoca. La guerra es un problema que excede en mucho a Rusia y Ucrania. Y como dije, esa guerra se nos presenta después del martirio que significó la pandemia. La pandemia dejó al descubierto toda la desigualdad del mundo. Y acá déjenme marcar algunos datos para que entendamos desde qué lugar estamos enfrentando la guerra. Primer dato, al tiempo de la pandemia, 10 personas concentraban la misma riqueza que el 40% de la población del mundo. Esa población del mundo, más pobre, más empobrecida, está en el hemisferio sur del mundo. Déjenme darles otro dato. La pandemia se llevó 4 veces más vidas en los países pobres que en los países desarrollados. Esos países empobrecidos están en el hemisferio sur, básicamente. Déjenme contarles que en América Latina las expectativas de vida cayeron 1.3 años después de la pandemia. ¿Todo esto qué está diciendo? Está diciendo que nosotros, en ese terreno de enorme desigualdad, debemos enfrentar el conflicto de la guerra. Y en verdad, la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia, que es muy receptivo a escuchar nuestras inquietudes. No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente, o entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Ese es el problema que tenemos. Entonces la guerra no es una guerra de la gente del norte, es una guerra también de la gente del sur, porque los costos de esa guerra la pagamos nosotros. Cuando la FAO nos dice que va a haber una hambruna que va a afectar a 300 millones de seres humanos, ¿dónde están esos seres humanos? En el sur del continente, en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, en el sur del mundo. Esos datos no son datos menores. Son datos que reflejan la gravedad del conflicto. Y frente a la gravedad del conflicto, vengo planteando desde hace mucho tiempo que ese conflicto debemos resolverlo entre todos, porque el conflicto, insisto, excede a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos, a la OTAN, a Europa. El conflicto ha llegado al sur del mundo, y el sur del mundo la pasa mal por este conflicto. Algunos dirán, bueno, el conflicto está generando un problema de seguridad alimentaria. Vergüenza debería darnos que después de haber perdido más de 6 millones de vidas por la pandemia, la misma Organización Mundial de la Salud no sabe si son 10 millones de vidas las que se han perdido como consecuencia de la pandemia por muertes no registradas adecuadamente. Vergüenza debería darnos que después de haber vivido eso, el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como esta. ¿Dónde está la ética política
que ve semejante desastre y no reacciona. Vergüenza debería darnos. Alguno dirá, bueno, pero Argentina, América Latina, es productor de alimentos, tiene una gran oportunidad por delante. Miren, no quiero tener una gran oportunidad como una consecuencia de una guerra. Quiero tener la oportunidad de desarrollarme sin que haya guerras de por medio y sin que gente muera de por medio. La misma guerra ha desatado una crisis energética que en Europa se vive más que en ningún otro lugar, pero que Argentina también la vive, porque Argentina, que tiene que importar gas, ha visto cómo los precios del gas se han ido por las nubes. A la Argentina, la guerra este año, solo este año, le significó una pérdida de 5.000 millones de dólares, que debimos gastar en mayores precios de gas y mayores precios de fertilizantes. Los organismos internacionales de crédito, donde hay países endeudados como Argentina y Ucrania, ¿qué están haciendo por repensar los programas económicos que le piden a esos países para pagar sus deudas frente al cuadro internacional que se vive? En verdad hago todos estos planteos porque creo que Emmanuel me ha invitado aquí para que la voz del sur sea oída. Yo vengo del continente, América Latina, más desigual del mundo. Es donde la brecha entre ricos y pobres es más profunda. Eso era así antes de la pandemia, eso era así antes de la guerra, y ahora esa brecha es mucho más profunda como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la guerra. Y lo que debemos hacer es reaccionar, es decirle a los que están en disputa que esa disputa no es de ellos dos, que esa disputa mata a muchos más. Los condena al frío, los condena a la falta de energía, los condena a la pérdida de trabajo, los condena al hambre. Y no podemos quedarnos callados. Y entonces en la mesa donde se debe debatir la paz, en esa mesa el hemisferio sur tiene que estar sentado, porque el problema también es nuestro. El problema también nos atañe a nosotros. Y es muy bueno que volvamos a poner en valor la palabra paz, aun cuando a muchos les suene naif y piensen que es un acto inocente e ingenuo reclamar la paz. Nada hay más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz. Nada hay más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz. Porque es una indecencia después de la pandemia que hemos vivido, que algunos maten a otros por disputas territoriales. Argentina no quiere estar ausente y por eso está en este escenario. Venimos trabajando con el presidente de Francia desde hace mucho tiempo para plantear nuestra posición, para reclamar que Ucrania y Rusia vuelvan a sentarse en una mesa de diálogo donde nosotros seamos también actores y encontremos una solución al problema. Verán que en todo lo que he dicho no he hablado del tema nuclear, que es una amenaza que a todos nos atormenta. Que alguien pueda usar en este conflicto armas nucleares o que en este conflicto se puedan bombardear centrales de energía nuclear. Porque no quiero pensar si después de todo lo que nos pasó vamos a tener que soportar que una nube atómica esté sobrevolando nuestros países, contaminando nuestra gente, nuestros cultivos, nuestros ganados, nuestras aguas. Quiero pensar que eso no va a ocurrir. Pero digo todo esto porque tenemos el imperativo ético de no callarnos. Tenemos el imperativo ético de ser claros. Tenemos el imperativo ético de reclamar la paz. Muchas gracias. Merci Alberto.